Bueno, los saludos hermanos, con la paz del Señor. Bueno, hoy traje un tema que hace mucho lo tenía en mente, en el sentido de que lo tenía como duda, mejor dicho. Es algo que me estuve preguntando mucho, pero nunca por ahí no lo busqué o busqué algún versículo que hablare de esto, una historia, o nunca hice una búsqueda tan profunda como la que hice en estos días. Y bueno, se los quiero compartir. Es algo que me lo he preguntado, creo que es para mí, me fue bastante difícil prepararlo, pero bueno, espero que sea de bendición. Y todavía no le voy a decir qué tema, pero vamos a empezar leyendo en 1 Samuel, capítulo 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Bersabá. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hasta ahí, atrás. Acá, bueno, Samuel, ¿no?, era un profeta de Dios, la cual llevaba el mensaje de Dios al pueblo de Israel, ¿no? Pero en ese momento Samuel era un anciano, ¿no? Era muy grande ya para seguir siendo uno de los líderes, ¿no?, del pueblo. Entonces, y los hijos encima no seguían su camino, sino que se descarriaron. Entonces el pueblo de Israel, los ancianos, le pidieron un rey, ¿no? Porque las otras naciones, los otros pueblos, eran guiados por un rey o liderados por un rey, o gobernados, mejor dicho, por un rey. Entonces, ellos, al ver todo esto, también querían lo mismo que los otros pueblos. Ellos querían un rey, ¿no? Alguien que esté delante de ellos, seguirlo a este rey, ¿no? Que lo juzgue, ¿no? Dejaban muy en poco el poder de Dios, ¿no? Entonces, en este momento, Samuel se enoja y habla con Dios. Y Dios le dice: bueno, le vamos a dar este rey que tanto piden. Siguiendo el otro, Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos
y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día, ¿no? Todo esto trae consigo esta decisión que tomó el pueblo de Israel, ¿no? Todas estas decisiones tomó, podríamos decir, estas cosas, ¿no?, que iban a acontecer siguiendo Nico. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también con todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Acá el pueblo de Israel no le importó nada de lo que le dijo Samuel. Hicieron oídos sordos, ¿no? Sabían que iban a ser condenados por este rey, pero aún así no les importó. Ellos querían lo que los otros pueblos también tenían. Ellos querían lo mismo. Ellos en su corazón podríamos decir que estaban llenos de orgullo, ¿no? Rebeldía, ¿no? Porque se rebelaron contra Samuel, contra Dios. Y con una identidad equivocada. Ellos querían lo que tenían los otros. No se conformaban con tener solamente a Dios. Y yo, llevándolo a nuestra vida actual, muchas veces también queremos las cosas que tienen los demás por ahí, o queremos parecernos, o queremos ser influenciados por los demás, porque tienen una mejor vestimenta, porque hacen cosas que por ahí nosotros no podemos hacer, o comprar cosas que no podemos comprar. Y siempre estamos ahí comparándonos con el otro, ¿verdad? Y muchas veces nos comparamos con personas que no nos tenemos que comparar, ¿no? Como las personas que pueden ser del mundo. Entonces en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá dice que no nos conformemos con el mundo, con las personas de este siglo, del mundo actual, con lo que tienen, con lo que pueden hacer, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uno, cuando llega a la iglesia, por ahí por primera vez, viene por ahí con cosas del mundo, ¿no? Con diferentes ideas, diferentes pensamientos, ¿verdad? Pero el Señor lo que hace en nuestras vidas es poder renovar nuestro pensamiento, poder moldear, o mejor dicho, reconstruir el pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? O venimos a la iglesia. Quiere que nosotros tengamos, porque en la Biblia bien dice que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y por ahí nosotros tenemos una visión de lo que es la vida, de cómo se vive, pero el Señor tiene otra diferente. Tiene algo diferente para tu vida. Y Dios quiere que lo tomes. Y bueno, hablando con los jóvenes, una de las primeras clases le di un ejemplo, porque muchas veces nosotros habla sobre ir, en este caso ir en contra de la corriente del mundo, y yo le daba el ejemplo del salmón, ¿no? Que muchos de los jóvenes lo recordarán porque yo todos los sábados el salmón se acuerda del salmón, que es un pez, pero tiene algo que me llamó mucho la atención. Lo que hace el salmón después de vivir su vida, vuelve a su hogar donde nació, a su lugar de origen, para poder
reproducirse. Pero para volver a ese lugar tiene que pasar por muchas corrientes que tiene que ir en contra de la corriente. No solamente eso, sino que hay depredadores también que lo quieren cazar. Entonces tiene muchas trabas en su camino. Pero es una decisión que tiene que tomar el salmón. Ir a su hogar y poder reproducirse o morir en ese lugar, ¿no? Y ir contra la corriente. No solamente es un desgaste físico, sino que también corre peligro. Y muchas veces nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, tenemos que ir en contra de la corriente. Muchas veces es un desgaste porque tenemos que enfrentar, no sé, a nuestros familiares, tenemos que enfrentar a nuestros amigos, porque muchas veces ellos vienen con otras ideas, con pensamientos distintos a los nuestros y nos quieren llevar a lugares que tal vez no están bien delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ir en contra de la corriente, que es donde Dios quiere que vayamos. Pero el salmón tiene un propósito, que es reproducirse. Nosotros también tenemos un propósito. El primer propósito es conocer a Dios, ¿no? Amar a Dios y ponerlo siempre en primer lugar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y recorremos este camino del cristianismo, es un proceso que vamos hacia la vida eterna, ¿no? Pero en ese proceso nosotros nos equivocamos, flaqueamos, tenemos pruebas, tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero en todo ese proceso conocemos la mano de Dios en nuestra vida. Y lo que quiero hablar hoy, que es algo complejo, que he escuchado mucho, porque yo también tengo amistades que no son cristianas en mi trabajo, y me han preguntado muchas cosas porque mis amigos saben que soy cristiano, entonces vienen y me preguntan, che, ¿qué te parece esto en el lado cristiano? Me dicen. Entonces yo a veces trato de explicar, pero yo sé que a veces no lo van a llegar a comprender del todo, porque no están en un mismo sentir. Entonces trato de ser lo más detallado posible, aunque sé que por ahí no lo pueden comprender del todo bien. Pero muchos me preguntaron si tomar alcohol estaba mal. Muchos me preguntaron si tener un tatuaje estaba mal. Me preguntaron si consumir algo, alguna droga, estaba mal. ¿Y por qué? Y nunca me lo pregunté por qué. Yo sabía que estaba mal, pero nunca dije, che, hacer esto está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Verdad? Y muchas veces nos pasa eso y vamos a conocer personas que van a venir y te van a preguntar, pero esto está mal, pero ¿por qué está mal? Y vos le tenés que dar una razón de por qué está mal. Y una de las cosas que me preguntaron, uno que más o menos tiene su idea de lo que es Jesús, pero no lo conoce porque uno se da cuenta, porque tiene un pensamiento de lo que es, pero erróneo. Por ahí porque no se congrega, porque no está en el camino, ¿verdad? Que no es para jugarlo, sino que estamos para ayudar, ¿no? Y me preguntó, ¿el tatuaje está mal? Y le dije, sí, ¿por qué está mal? Uy, ¿para qué lo investigo ahí? ¿ChatGPT? Nada, mentira. Y eso me quedó. Y es algo que también debatimos mucho en mi casa. Ahí con Rebe, Tiago, con mi papá y mi mamá. No solo en el trabajo, sino en muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Pero para saber si es pecado o no, todo eso que mencionamos recién, hay que saber qué es el pecado, ¿verdad? Entonces en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Clarita la cuenta. Pero esto creo que va más hacia aquel que ya tiene. Si viene alguien nuevo, ¿cómo sabe discernir lo que está bien? Nosotros, ¿no? Que estamos en el camino hace bastante tiempo,
se da cuenta de lo que está bien y está mal. Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos instruye, ¿verdad? Después el siguiente. En Marcos 7, 21 a 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la avaricia, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, yo me preguntaba, ¿está mal hacer todo esto? Depende. La respuesta es depende. Y vamos a ir paso a paso de por qué es depende. Todo el pecado surge del corazón. Tanto lo que entra como lo que sale. O sea que el corazón son los pensamientos, los deseos, las decisiones e intenciones, ¿verdad? Por ejemplo, un amigo me dice, entonces el ibuprofeno, tomar ibuprofeno o consumir ibuprofeno, ¿es pecado? Depende. Depende porque es una herramienta médica, pero ¿lo estamos tomando excesivamente? ¿Lo tomamos como una dependencia al ibuprofeno? Vieron que hay personas que apenas le duele la cabeza y ya ibuprofeno. O todos los días consumen ibuprofeno. O sea, depende, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, dependemos del ibuprofeno, dependemos de estos remedios, pero ¿dónde dejamos a Dios? ¿En qué lugar lo dejamos? ¿Debajo del ibuprofeno? ¿El alcohol es pecado? Depende. En la Biblia dice que no nos tenemos que embriagar. O sea que pecar está en perder el equilibrio, en no tener autocontrol e intoxicarnos a uno mismo. Pero una de las cosas que uno se tiene que preguntar antes de hacer esto, antes de tomar alcohol o llegar a un punto de que pase ese efecto o de tatuarse, uno se tiene que preguntar, ¿esto refleja lo que quiero ser? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no habla sobre el tatuaje. No lo menciona. Yo lo busqué por todos lados y no lo menciona. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que nosotros somos libres de poder decidir lo que queramos. ¿Pero me conviene? Es la pregunta. Todo me es lícito, pero ¿esto me edifica? ¿Esto edifica mi fe en Dios? Esa pregunta se la dejo a cada uno de ustedes. Entonces decimos que todo sale del corazón, ¿verdad? Y quiero tocar este tema ahora en Levítico, capítulo 19, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Freno acá. Levítico es un libro del Antiguo Testamento. Estamos en otro contexto de la Biblia, que no es para nosotros, sino que le habla al pueblo de Israel. Porque en ese momento habían pueblos que se hacían marcas honrando a los muertos, a otros dioses paganos. Siguiente versículo. Habéis pues de serme santos. ¿Saben qué significa la palabra santo? Apartados. Porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea que nosotros, Dios nos eligió nos apartó de esos pueblos para que nosotros no distingamos, seamos distintos a ese pueblo. En ese momento hubo un par de leyes, podríamos decir, que Dios le dejó al pueblo de Israel, de lo que no tienen que hacer para distinguirse de ese pueblo, para no ser igual que a esos pueblos que adoraban a dioses paganos. Pero esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento?
Siguiente. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros tenemos la luz del mundo. Esa luz que refleja a Jesús en nuestras vidas. Y una luz cuando se apaga, se corta la luz en nuestra casa, uno busca algo que alumbrase todo el lugar. Entonces la pone en lo alto, no debajo de un mueble. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siguiente. No, vuelve atrás. O sea que somos un pueblo único, un pueblo escogido. Vos sos escogido de Dios. Vos estás apartado para ser diferente, para diferenciarte de los demás, para diferenciarte del mundo. Y ahora quiero leer Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, las personas tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad?, para poder ser perdonado de los pecados. Y era una ley de Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos el sacrificio vivo delante de Dios. Pero dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, aquellos que son apartados, agradables a Dios, que vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional?, me preguntaba yo. Yo creo que, creo no, porque lo busqué. Es tomar conciencia de lo que hacemos. Porque a veces uno viene a la iglesia, ¿verdad? O se congrega, pero no toma conciencia de lo que está haciendo. No toma conciencia o se pregunta ¿por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo sigo a Dios? Solamente hay personas que están como espectadores, pero no buscan en verdad a Dios. No entregan verdaderamente su vida a Dios. Solamente están. Es ofrecer lo mejor de uno a Dios. Por eso somos un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestros pensamientos, las actitudes y decisiones siempre y cuando tome toda autoridad de nuestro cuerpo el Señor. O sea que somos un culto racional. Nosotros tenemos que, racional en griego, si no me equivoco, significa, ya no me acuerdo, algo como literal. No lo noté, lo tenía que haber anotado. Dije, me voy a acordar. No. Es dar lo mejor de nosotros. Poder tener conciencia de lo que nosotros hacemos cada día, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En 1 Corintios, miren lo que dicen, en capítulo 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo no nos pertenece. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea que fuimos comprados, no nos pertenece nuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y viendo un mensaje de Itiel Arroyo, me llamó mucho la atención a lo que dijo. Dos cosas que dijo.
que nosotros somos mayordomos. Y la pregunta que el dueño es Dios y nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo. Y una de las cosas que decía o preguntaba, ¿qué mayordomía damos a nuestro cuerpo? ¿Cómo tenemos preparados para que el Espíritu Santo esté en su templo? También dijo algo que me identificó mucho, porque lo he sentido muchas veces y me ha dicho, es verdad, que por ahí no me di cuenta. En un momento yo me he preguntado por qué no me puedo hacer un tatuaje. Yo sabía que si llegaba a mi casa y le decían a mis viejos, me quiero hacer un tatuaje, me echaban de la casa. Pero bueno, uno se pregunta, che, yo quiero un tatuaje, porque todos mis amigos tienen tatuaje, entonces uno chiquito por lo menos. Pero yo sentía como que Dios me decía no. No porque estaba mal, sino porque Dios me decía, ellos lo pueden hacer, pero vos no lo puedes hacer. Porque vos fuiste apartado para diferenciarte de los demás. Con esto no quiero señalar a nadie, no quiero juzgar a nadie, solamente es algo que yo personalmente me estuve preguntando mucho, porque uno en el transcurso del camino en el Señor tiene muchas dudas. Yo tengo un montón de dudas, entonces a veces me acerco a algunos hermanos, como en la reunión de hombres, y tiré ahí una pregunta y empezamos a debatir, ¿no? Pero es bueno también concurrir a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios, y ver qué dice Dios sobre eso. Entonces en ese momento pude entender que yo fui apartado. Fui apartado para diferenciarme del mundo. Cuando uno entrega su vida a Dios, ¿verdad? Como decíamos recién, sacrificio vivo, acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, lo que está haciendo es brindarle su vida. Y Jesús pasa a ser dueño de tu cuerpo. Uno de los símbolos que hacemos, creo que se dice así, es el bautismo, ¿verdad? Nos sumergimos en el agua. Nuestro antiguo hombre o mujer muere y renacemos o resucitamos nuevamente como un hombre nuevo, como una mujer nueva, ¿verdad? Damos testimonio que Jesús está en nuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y él mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro cuerpo sea guardado. En otra versión dice que nuestro cuerpo se mantenga sin culpa. Y a veces nuestras decisiones, o antes de concretarlas o después, puede causar cierta culpa. De preguntarse, ¿hice bien? La verdad que preguntas como, ¿hice bien en hacer esto? ¿Pequé? ¿Cómo fue mi pensamiento? ¿Qué salió de mi corazón al pensar todo eso? Y una de las preguntas que yo le quiero hacer, de las cuales uno tiene que replantearse antes de hacer algo, es, ¿qué pasa en nuestro corazón al querer tomar una decisión? Disculpen. ¿Qué pasa en nuestro corazón al querer tomar una decisión? ¿Estamos obedeciendo la ley de Dios
al hacer esto? ¿Es una identidad equivocada la que voy a tomar? ¿Estamos pasando por arriba la ley pastoral? Eso también es otro punto. Dios le dio autoridad al pastor de la iglesia y tenemos que obedecer a las autoridades de la iglesia, como los estatutos y diferentes normas que pide el pastor en la iglesia. Y si vas y le decís al pastor, pastor, yo me quiero hacer un tatuaje, y te dice que no, a veces uno se enoja, ¿no? Dice, este pastor me quiere sacar la libertad. Pero ahí vemos que en nuestro corazón está saliendo rebeldía, está saliendo orgullo si lo hacemos igual. O nuestros padres también. ¿Qué dice la Biblia? Que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Y si no lo honramos y hacemos lo que nosotros queramos, ¿qué está saliendo de nuestro corazón? También rebeldía, también orgullo. Entonces la pregunta es, cuando vas a tomar esta decisión, o esta decisión que vas a tomar, ¿qué sale de tu corazón? ¿Rebeldía? ¿Orgullo? ¿Envidia? Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿me conviene hacerlo? ¿Me edifica como hijo de Dios? ¿Estoy tomando esta decisión apresuradamente? ¿O ya lo consulté con el dueño de mi cuerpo? ¿Esto refleja lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Hay una presión social en mis amigos, en mi familia, la cual yo me quiero copiar? ¿O quiero ser o pertenecer a ese grupo? Esto me lleva a la vanidad de mi corazón. Y hay muchos puntos, ¿no?, que puede salir de nuestro corazón al tomar una decisión que llevan al pecado. Entonces, tomar alcohol, hacerse un tatuaje, vamos a decir fumar, teñirse el pelo, vestirse, no sé, podemos hasta sumar la vestimenta. ¿Es pecado? Depende. Siempre y cuando tengamos estos puntos. ¿Qué sale de nuestro corazón? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se refiere a nuestros pensamientos, a nuestros deseos e intenciones. Guardar es cuidar, proteger, vigilar lo que entra como también lo que sale. Si entra enojo, uno actúa con enojo. Si entra orgullo, uno actúa con soberbia. Si entra envidia, uno actúa con comparaciones. Espero que, haya sido de bendición, que podamos reflexionar sobre todo esto. Vuelvo a repetir, no estoy señalando a nadie, porque esto también es para mi vida. Por ahí yo no tengo tatuajes, pero tengo otras cosas también las cuales no sabía si estaba bien o mal. Entonces, este mensaje también me fue bendición para mi vida y también quise que sea bendición para la suya, porque a lo largo del camino vamos a tener muchas dudas, ¿verdad? Pero Dios no habla. Siempre y cuando nosotros también busquemos la respuesta. El que busca, encuentra. Entonces, hermanos, antes de hacer algo, traten de preguntarle al Señor, Señor, ¿tú me permites usar tu cuerpo para hacer esto? Por eso tenemos que tener conciencia de que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino le pertenece al Señor. A veces nos olvidamos de eso. Señor, haciendo esto, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Rebeldía? ¿Sale orgullo? ¿Estoy siendo envidioso con lo que tiene la otra persona? ¿No estoy honrando a mi pastor? ¿No estoy honrando a mis padres? ¿Esto me edifica, Señor? Lo que estoy por hacer es porque tengo presión social, porque
¿Estoy intoxicando mi cuerpo con lo que estoy haciendo, sabiendo que es templo del Espíritu Santo? ¿Qué quiero reflejar en mí haciendo esto? ¿Es lo que quiero reflejar a futuro? Y bueno, y a medida que uno va caminando sobre la marcha, Dios te habla. Y yo creo que he sentido que el Espíritu Santo me habló en muchas ocasiones sin saber si estaba bien o mal lo que estaba haciendo. Y me ha dicho, está mal. Pero también era mi trabajo ver por qué estaba mal, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu Santo instruye la vida de cada uno, enseña, aconseja y hace que vos puedas discernir entre el bien y el mal. Después que nos hagamos los tontitos y no escuchemos, sino que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Así que, bueno, gracias por escuchar.